Aprendo en casa. ¡Hey! Bienvenidas chicas y chicos de primero de secundaria a Aprendo en Casa. Hoy, en el área de comunicación, vamos a continuar hablando sobre la discriminación y el racismo. Es un tema muy importante, así que queremos invitarlos a reflexionar en torno a él. Porque aún, a pesar de estar próximos a cumplir 199 años de independencia, prácticas como la discriminación y el racismo aún persisten. Recuerden que estamos leyendo diversos textos para informarnos sobre lo que ya se ha escrito acerca de la discriminación y el racismo. Por eso, en el programa anterior y en este... Rodrigo, yo quiero enseñarles a todas nuestras amigas y amigos lo que he creado. Antes de comenzar, veamos algunos resultados del reto del programa anterior. ¿Lo recuerdan? Los invitamos a crear una frase con un mensaje en torno a la discriminación, consejos para detenerla, acciones que podemos realizar, frases que nos animen a valorar la diversidad de nuestro país. Y lo podíamos decorar por fiestas patrias. Oh, sí, Tocino, qué bonito te quedó. Veamos lo que nos han enviado desde diferentes partes del Perú. Estoy orgullosa de mis raíces. Por un Perú sin discriminación. Por un bicentenario sin discriminación. ¡Qué buenas frases! Han despertado todo mi orgullo por el Perú. Además, nos hacen reflexionar en torno a este tema que venimos desarrollando en esta semana para tratar de acabar con prácticas discriminatorias. Y será todavía mejor cuando logremos un país sin discriminación, que sea nuestro gran reto para el bicentenario. Creo que el mejor regalo que le podemos hacer a nuestro país es una sociedad sin discriminación. Ese sería un regalo para todas y todos. Es que todas y todos somos el país, Tocino. ¿Y ustedes? ¿Ya compartieron sus frases con sus familiares? Yo he colgado la mía para recordar siempre que, frente a la discriminación, no debemos callar. ¿Y si la discriminación le está pasando a alguien que no conozco? De todas maneras debemos hablar, decir que eso no está bien y mostrarle nuestro apoyo a la persona afectada. Ustedes pueden hacerle notar al adulto que los acompañe lo que está pasando. ¿Se acuerdan del poema que analizamos en el programa anterior, Me gritaron negra, de Victoria Santa Cruz? Sí, el poema generó mucha tristeza al inicio. ¿Cómo es posible que una niña sea víctima de una situación de discriminación y empiece a descubrir que otros la tratan de ese modo? Sí, la voz poética comenzó haciendo esa reflexión. Es muy lamentable que haya tenido que vivirla, que de pequeña se dé cuenta de que es víctima de una situación de discriminación y racismo. Pero luego me sentí muy orgulloso de ella, cuando ella empezaba a demostrar que era valiosa tal como era. Tenemos que ayudar a que todas las personas nos sintamos así de orgullosas. Para seguir profundizando sobre por qué es tan importante frenar la discriminación étnico-racial, hoy tenemos otro texto sobre el tema. Vamos a llamar a la profesora Felicitas Espino. ¿Qué tal, Rodrigo? Hola, chicas y chicos. Hola, profesora Felicitas, bienvenida. ¿Cómo están? ¿Listos para leer un nuevo texto el día de hoy? ¡Claro que sí! Espero que sea tan inspirador como el anterior. Yo creo que sí, pero antes de comenzar, precisemos algunos conceptos. ¿Qué es la discriminación étnico-racial? A ver, cuando hablamos de la discriminación, dijimos que es el trato desigual entre personas por su apariencia, idioma, sexo, condición social, religión, etc. Entonces, la discriminación étnico-racial sería...
Según el portal Alerta contra el Racismo, la discriminación étnico-racial es todo trato diferenciado, excluyente o restrictivo hacia una persona o grupo, motivado por las características físicas como el color y tipo de piel, cabello, facciones, estatura, entre otros, y étnico-culturales, lengua materna, las formas en las que hablamos, costumbres, indumentaria, símbolos, creencias y otras prácticas culturales o formas de vida, que tiene como resultado limitar sus derechos y o libertades fundamentales. ¿Alerta contra el racismo? ¿Quiere decir que ahí podemos reportar casos de discriminación étnico-racial? Esta es una plataforma del Ministerio de Cultura que nos brinda herramientas para identificar la discriminación étnico-racial y tomar acciones. Entonces, si somos afectados o testigos de un acto de racismo, reportemos. Sí, el texto que vamos a leer hoy, titulado El racismo afecta la confianza en uno mismo, de la autora Jacqueline Fox y publicado en el diario El País. Profesora Felicitas, desde el título ya me quedó clarísimo por qué no podemos dejar que este problema siga creciendo. Muy bien, Rodrigo. Ya comenzaste con el primer paso previo a la lectura. ¿Recuerdan? Claro, la vez pasada cuando leímos sobre el cuidado del agua, antes de comenzar hicimos una pequeña inspección en la que primero analizamos el título. ¿Se acuerdan? Así es. Entonces veamos. El racismo afecta la confianza en uno mismo. ¿Qué nos dice el título? ¿De qué creen que se va a tratar el texto? Bueno, definitivamente nos va a hablar del racismo y como menciona, el racismo nos afecta como personas, nos daña. A partir de esta inspección previa a la lectura ya tenemos una idea general sobre el tema del texto. Ahora hagamos nuestra primera lectura. Empecemos. El racismo afecta la confianza en uno mismo, de Jacqueline Fox. El Ministerio de Educación de Perú ha recibido desde 2013 más de 23.700 denuncias de violencia escolar o bullying. De estas, el 2% tienen como motivo el color de piel y el 1% el acento. Tener menos dinero que el resto o ser de provincia suman porcentajes similares según datos de la plataforma CICB. No deberíamos vivir en una sociedad donde ocurran estas cosas, dijo en una conferencia el campeón mundial de fútbol y activista contra el racismo, Lilian Thuram. En una encuesta sobre discriminación racial realizada en nuestro país, las personas atribuyen entre las causas de discriminación a su color de piel, nivel de ingresos y otros a sus rasgos faciales o físicos. Los lugares donde vivieron la discriminación fueron sobre todo en lugares públicos, un problema que debemos enfrentar para que llegue a su fin. Los casos de racismo y discriminación registrados en los espacios públicos y en campañas publicitarias han pasado a primera línea. Esto ha generado que, por ejemplo, tiendas por departamento tengan que retirar sus anuncios por transmitir en ellos mensajes discriminatorios. De igual manera, las instituciones educativas registraron denuncias de casos de discriminación. De ellos, 1.695 casos relacionados a características físicas, ojos chinos, color o textura del cabello o tipo de nariz, entre otras, y 394 casos por el color de piel. Otro aporte valioso que Lilian Thuram mencionó en la conferencia fue: el racismo afecta algo fundamental, la confianza en uno mismo, porque enseña a no amarse. Las personas que no lo sufren no entienden que es extremadamente violento. Es una de las expresiones más dolorosas y más crueles. Él contó, además, un ejemplo de discriminación que conoció en una escuela, donde un niño repitió una frase en la que pedía que los extranjeros no vengan al Perú. Y él, al escucharlo, le preguntó dónde había aprendido o escuchado esa idea, a lo que el niño respondió que en su casa
y en los medios. En ese sentido, él le preguntó, si hubiera algún problema en Perú y tuvieras que irte con tu familia a otro país, ¿cómo te sentirías si te dijeran algo así? Preguntó Thuram al alumno. Me daría mucha pena porque me estarían rechazando, respondió el niño. ¿Qué les pareció? ¿Qué sensación le generó? Estoy indignado. No puedo creer que las personas discriminen por esos motivos. Pero dígame, además de estar vigilantes y no quedarnos callados, si vemos este tipo de situaciones, ¿qué podemos hacer? Bueno, para tener información y argumentos para poder hacer algo al respecto, para frenar la discriminación étnico-racial, hemos revisado un poema y ahora este texto. Así que cuando terminemos creo que tendremos algunas ideas. Hagamos una segunda lectura, esta vez párrafo por párrafo para identificar el tema, subtema e ideas principales del texto. ¿Recuerdan estas herramientas? El tema creo que es el asunto sobre el cual trata el texto. Y para identificarlo, está por acá. ¡Ajá! Nos preguntamos de qué trata el texto. Y para responder esta pregunta, analizamos cada una de las oraciones y párrafos. ¿Recuerdan qué son los subtemas? Los subtemas, como su nombre lo dice, se desprenden del tema general y resumen el contenido de cada parte del texto. Sí, y para identificarlos nos preguntamos, ¿de qué trata el párrafo? Que es como ponerle un nombre o subtítulo al texto. Por supuesto, profesora Felicitas. ¿Y la idea principal? La idea principal... Ay, esa sí me olvidé. Para identificar la idea principal nos preguntamos, ¿qué es lo más importante que el texto me está diciendo sobre el tema? El Ministerio de Educación de Perú ha recibido desde 2013 más de 23.700 denuncias de violencia escolar o bullying. De estas, el 2% tienen como motivo el color de piel y el 1% el acento. Tener menos dinero que el resto o ser de provincia suman porcentajes similares, según datos de la plataforma CICB. No deberíamos vivir en una sociedad donde ocurran estas cosas, dijo en una conferencia el campeón mundial de fútbol y activista contra el racismo, Lilian Thuram. ¿Qué aspecto del tema se aborda? Menciona cifras de casos de discriminación reportados en CICB. Cantidad de casos de discriminación reportados en las escuelas y sus motivos. Bien, tenemos nuestro primer subtema. ¿Qué es lo más importante que el texto me está diciendo sobre el tema? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué les parece si recordamos y aplicamos las macrorreglas para identificar la idea principal? ¡Claro! Las macrorreglas. Ellas nos van a ayudar. ¿Cuál aplicamos? ¿La macrorregla de supresión, generalización o construcción? Probemos con la primera, supresión. Listo. ¿Nos ha quedado la idea principal? Sí, sería el Minedu ha registrado denuncias de discriminación. Un 2% atribuidas al color de piel, un 1% al acento y otros a los ingresos económicos y lugar de procedencia. Vemos que la idea nos presenta las causas o motivos de los casos de discriminación. ¿Recuerdan que hablamos de las relaciones lógicas entre las ideas del párrafo? Recordemos que existen relaciones lógicas de causalidad, problema, solución, contraste, entre otras. ¿Cuál tenemos aquí? ¿Causalidad? Así es. Este párrafo nos presenta las causas de la discriminación en escuelas. Continuemos con el segundo párrafo. En una encuesta sobre discriminación racial realizada en nuestro país, las personas atribuyen entre las causas de discriminación a su color de piel, nivel de ingresos y otros a sus rasgos faciales o físicos. Los lugares donde vivieron la discriminación fueron sobre todo en lugares públicos, un problema que debemos enfrentar para que llegue a su fin. ¿Qué aspecto de la discriminación aborda este párrafo? Las causas que originan la discriminación racial y lugares donde se produce. Entonces, mi subtema sería causas
y lugares donde ocurren situaciones de discriminación racial. De acuerdo. Ahora identifiquemos la idea principal del párrafo. Usemos ahora la macrorregla de generalización. Esa consiste en deducir una idea general a partir de ejemplos particulares. En una encuesta sobre discriminación racial realizada en nuestro país, las personas atribuyen entre las causas de discriminación a su color de piel, nivel de ingresos y otros a sus rasgos faciales o físicos. Los lugares donde vivieron la discriminación fueron los establecimientos de salud, las comisarías y las municipalidades. Todo un problema que está lejos de llegar a su fin. ¿Cuál es la idea más importante que se desarrolla en ese párrafo? La discriminación racial se origina por diversas causas y en distintos lugares. Así es. En este caso la idea no está presente tal cual en el texto, sino que se deduce, ya que está implícita. Por eso no subrayamos ninguna idea principal, sino que gracias a la macrorregla de generalización la podemos deducir. Siguiente párrafo. Los casos de racismo y discriminación registrados en los espacios públicos y en campañas publicitarias han pasado a primera línea. Esto ha generado que, por ejemplo, tiendas por departamento tengan que retirar sus anuncios por transmitir en ellos mensajes discriminatorios. De igual manera, las instituciones educativas registraron denuncias de casos de discriminación. De ellos, 1.695 casos relacionados a características físicas, ojos chinos, color o textura del cabello o tipo de nariz, entre otras, y 394 casos por el color de piel. ¿De qué trata el párrafo? Nos habla sobre los casos de discriminación, tanto en espacios públicos como en instituciones educativas. Entonces, ¿cuál sería el subtema? ¿Casos de discriminación registrados? Estoy de acuerdo contigo, Rodrigo. Ahora, para encontrar la idea principal empleemos la macrorregla de construcción. ¿La recuerdan? Esta consiste en reemplazar un conjunto de proposiciones específicas por una más general, que no está explícita, pero que se puede derivar como una conclusión lógica de ella. Entonces, ¿cuál es la idea más importante que se desarrolla en el párrafo? Se registraron casos de discriminación tanto en espacios públicos, publicitarios, como en instituciones educativas. Así es. En el párrafo tenemos dos oraciones que nos informan sobre dos situaciones particulares. A partir de ellas, construimos una idea que incluye la información central. Hagamos una pausa. ¡Genial! Pero que sea breve porque quiero confirmar mis predicciones en torno al tema. ¡Ya volvemos! TV Perú. Somos todos. ¡Hey! Ya estamos de vuelta, chicas y chicos de primero de secundaria. Hoy seguimos trabajando el tema de la discriminación étnico-racial. Esta vez leyendo el texto El racismo afecta a la confianza en uno mismo, de Jacqueline Fox. Otro aporte valioso que Lilian Thuram mencionó en la conferencia fue: el racismo afecta a algo fundamental, la confianza en uno mismo, porque enseña a no amarse. Las personas que no lo sufren no entienden que es extremadamente violento. Es una de las expresiones más dolorosas y más crueles. Él contó además un ejemplo de discriminación que conoció en una escuela, donde un niño repitió una frase en la que pedía que los extranjeros no vengan al Perú, y él, al escucharlo, le preguntó dónde había aprendido o escuchado esa idea, a lo que el niño respondió que en su casa y en los medios. En ese sentido, él le preguntó: si hubiera algún problema en Perú y tuvieras que irte con tu familia a otro país,
¿Cómo te sentirías si te dijeran algo así?, preguntó Thuram al alumno. Me daría mucha pena porque me estarían rechazando, respondió el niño. Bien, ¿qué aspecto de la discriminación consideran que aborda este último párrafo? Definitivamente habla de los efectos de la discriminación racial. El subtema sería ese: los efectos de la discriminación racial. De acuerdo. Ahora, identifiquemos la idea principal. Esta vez elijan ustedes la macrorregla que prefieran utilizar. Mi favorita es la macrorregla de la supresión. El racismo afecta la confianza en uno mismo. Enseña a no amarse. Todo lo demás complementa esa información porque nos brinda las causas, casos registrados y los lugares donde se dan situaciones de discriminación. Así es. Y en este párrafo, ¿qué relación lógica encontramos? Una relación de efecto o consecuencia. ¿Ustedes qué dicen? Buena observación, Rodrigo. Ahora que ya hemos comprendido a detalle el texto, creo que estamos listos para plantear el tema y la idea principal. ¿Qué dicen? Párrafo 1. Subtema: cantidad de casos de discriminación reportados en las escuelas y sus motivos. Idea principal: Minedu ha registrado denuncias de discriminación, un 2% atribuidas al color de piel, un 1% al acento y otros a los ingresos económicos y lugar de procedencia. Párrafo 2. Subtema: causas y lugares donde ocurren situaciones de discriminación racial. Idea principal: la discriminación racial se origina por diversas causas y en distintos lugares. Párrafo 3. Subtema: casos de discriminación registrados. Idea principal: se registraron casos de discriminación tanto en espacios públicos, publicitarios, como en instituciones educativas. Párrafo 4. Subtema: efecto de la discriminación. Idea principal: el racismo afecta la confianza en uno mismo. Enseña a no amarse. Tomando en cuenta los subtemas y las ideas principales mencionadas, ¿cuál creen que es el tema? Veamos. Cada subtema aborda un aspecto de la discriminación. Entonces, podríamos decir que el tema es la discriminación, causas que lo originan y el efecto que produce en las personas. ¿Qué les parece? ¡Excelente! ¿Y cuál es la idea principal? A ver, ¿qué es lo más importante que se dice sobre la discriminación en el texto? La discriminación es un problema que afecta en la confianza en uno mismo, pues nos hace dudar respecto de nuestro valor, reduciendo nuestro amor propio y el orgullo por nuestras raíces. Ahora nos toca reflexionar un poquito en torno a la siguiente pregunta. ¿Cuál creen que ha sido la intención comunicativa del texto? Desde el título lo noté. Luego me alarmaron todas esas cifras y datos sobre la discriminación en nuestro país. Y también me lleva a pensar que la discriminación limita el ejercicio de los derechos a las personas discriminadas, porque el buen trato y que nos llamen por nuestro nombre también son derechos, como que no te atiendan bien en una comisaría o establecimiento de salud. Exacto. Entonces podemos decir que el autor ha querido visibilizar el problema y llamarnos a la acción. ¿Y creen que el texto ha cumplido su propósito? De todas maneras, creo que cualquiera que lo vea va a querer cambiar esta realidad. No es un problema ajeno, pero ese texto además nos hace notar que es una problemática que trasciende lo personal y afecta a muchas personas. Tal cual, ya no nos podemos quedar ni callados ni quietos. ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué les ha parecido el texto? ¿Qué sensación les ha dejado? Que tenemos mucho por hacer. Este texto y el poema del programa anterior son muy distintos, pero ambos me han removido. Creo que si todas nuestras amigas y amigos se llevan esa misma sensación, el sueño de llegar a un bicentenario sin discriminación se puede hacer realidad. Sí la hacemos, ¿no?
Les hago una última pregunta. ¿Por qué creen que el racismo afecta a la confianza en uno mismo? Yo creo que cuando una persona es discriminada por sus características, por quién es, se ataca su esencia, sus orígenes, su identidad, ¿no? Entonces, se siente tan mal que olvida lo valiosa que es y comienza a dudar de sí misma. ¿Cómo pueden haber personas capaces de lastimar a otros de esta manera o de permitirlo? Eso sucede por falta de empatía, Rodrigo. Quienes no han vivido este tipo de experiencias y no tienen la capacidad de ponerse en lugar del otro, no les da la importancia de vida. Además, ¿no son conscientes que están vulnerando los derechos de otra persona? En el mismo texto vemos la experiencia de Thuram con un niño que repitió una frase que pedía a los extranjeros que no vengan al Perú. Entonces, él le planteó al niño que pensara sobre lo que sucedería si él fuese a otro país y le dijeran esa frase. Ese es un ejercicio de empatía. Logró que el niño se ponga en el lugar de las otras personas y se dio cuenta de la tristeza que estaba provocando en los demás. Creo que ya tenemos mucha más claridad sobre el tema. Tenemos algunas preguntas, profesora Felicitas. Buenas, profe. Hola, Rodrigo. Una duda. ¿Por qué fue importante realizar 2 lecturas? ¿No nos bastaría con una? La primera fue muy importante porque nos permitió tener una idea general del texto. Fuimos detectando de qué se trata. Esto nos permite también identificar palabras desconocidas para averiguar su significado. Luego realizamos una segunda lectura, pero esta fue a profundidad para analizar párrafo por párrafo con el propósito de identificar los subtemas y las ideas principales con algunas estrategias como las macrorreglas y el subrayado. La siguiente pregunta es de Yamudet Chinguel, de la ciudad de Tumbes. Hola a todos, tengo una duda. Si ya comprendí el texto, ¿por qué es importante aprender a identificar el tema? Porque te permite entender la organización de las ideas que el texto transmite y así comprenderlo con mayor profundidad. Gracias a todas y todos por sus preguntas. Ahora yo me despido con otra pregunta para ustedes. ¿Qué acciones podemos hacer para luchar contra la discriminación? Muchas gracias por compartir con nosotros. ¡Nos vemos! No se olviden de anotar todas sus reflexiones y guardar el trabajo de hoy en el portafolio. Hemos aprendido más sobre la discriminación racial y el efecto que trae en las personas que lo sufren, a través del análisis de un texto. En este proceso, hemos recordado varias estrategias de comprensión lectora. Ahora, tenemos un nuevo reto para ti. Gracias a los textos que hemos analizado, ahora conocemos algunos datos, palabras, frases e información importante sobre el racismo, ¿cierto? Ahora, te reto a investigar en torno a una situación particular de discriminación y escribirla. Por ejemplo, si es que tú has vivido o conoces a alguien que le haya sucedido una situación de discriminación. También puede ser algo que leíste en alguna noticia. Escribamos cómo les afectó o cómo te sentiste tú. Muchísimas gracias, chicas y chicos. Hemos llegado al final del programa de hoy. Nos vemos pronto. ¡Chao, chao!